Bueno, vamos a empezar entonces este webinar. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Jessica Sepúlveda Pizarro, soy académica del Centro de Ética Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco. Los saludos a todos, a todas los presentes, a nuestra invitada, a la doctora Sandra Baquedano, a la autoridad de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, a nuestro vicedecano, el señor Jorge Gutiérrez, a la directora del Centro de Ética y Responsabilidad Social Juan Pablo II, señora Fabiola Neira, a la Dirección de Integración de la Universidad, a la comunidad de académicos y académicas, funcionarios y funcionarios de nuestra universidad, a los estudiantes de pregrado y posgrado, y especialmente a los estudiantes que cursan la asignatura electiva Ética ante la crisis socioambiental. Se hace extensivo también el saludo a toda la comunidad en general de nuestra región. Iniciamos en el día de hoy el webinar titulado El impacto del especismo en la crisis climática y el desafío de una ecosuicidología, dictada por la destacada filósofa de la Universidad de Chile, doctora Sandra Baquedano. Este webinar está organizado por el Centro de Ética y Responsabilidad Social Juan Pablo II de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. A continuación, nuestro vicedecano, el señor Jorge Gutiérrez, dará unas palabras de inicio. Muy buenas tardes. Saludo y doy la bienvenida a nombre de nuestra Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía y de manera especial del Centro de Ética a quienes hoy nos acompañan. Saludo con especial atención a la doctora Sandra Baquedano por acceder a estar esta tarde con nosotros. A ustedes, estudiantes que participan de este tiempo y espacio de reflexión. A todos y todas quienes formamos parte de la vida cotidiana de la Universidad Católica de Temuco, a todos quienes nos puedan acompañar desde fuera de nuestra universidad. Gracias por estar acá. Es interés de la Vicegran Cancillería y de la Dirección de Integración articular, estimular y velar la vivencia del sello de la Universidad Católica de Temuco en toda la comunidad universitaria. Para llevar a cabo esta responsabilidad existen instancias de encuentro y una de ellas es la franja de integración de la que estamos teniendo parte en este momento. Esta se concibe como un espacio de participación e integración que fortalece el ser y quehacer de toda la comunidad universitaria. Les saludo entonces, les doy la bienvenida y agradezco por acoger esta invitación, que con la presencia de usted, Sandra, podremos reflexionar sobre un aspecto central de nuestro sello universitario, como es el cuidado de la casa común y de todas las especies, como nos recordaba el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. Les doy la bienvenida y agradezco que usted esté entre nosotros y a cada uno de ustedes por su interés. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, señor vicedecano. Antes de iniciar la exposición de nuestra invitada, quisiera destacar el motivo por el que se realiza esta actividad, y especialmente el tema a tratar, cuyo título no deja a nadie indiferente, pues parte con tres grandes conceptos: especismo, cambio climático y ecosuicidología. Este último creo que el que debe ser el menos conocido, pero ya sugiere la unión de otras dos grandes nociones: ecocidio y suicidio. Todo esto nos lleva obviamente a la idea de extinción de especies, como la mencionaba el padre Jorge, a dinámicas autodestructivas generadas por el mismo ser humano, entre otras. Sin duda, estas nociones nos asientan en la realidad misma que estamos viviendo como civilización, donde hoy en día, en palabras del mismo Papa Francisco, ya nos presenta la paradoja que tampoco pueden reconocerse verdaderos horizontes éticos de referencia. La vida pasa a ser un abandonarse a las circunstancias condicionadas por la técnica, entendida como el principal recurso para interpretar la existencia. Cierro comillas. De esta manera se hace necesario nuevas coordenadas que nos ayuden en nuestra reflexión ética. El Centro de Ética ha asumido este desafío. Desde el año 2018
ha creado una línea de trabajo en relación a la ética para la sustentabilidad y la ecología integral, tanto en docencia de pregrado como en posgrado y en investigación. En esta línea de trabajo es que se sitúa el webinar de hoy. Esperamos que podamos aprender nuevos horizontes éticos para comprender lo que estamos viviendo como civilización. Nuestra invitada, Sandra Baquedano, la doctora Sandra Baquedano, para nosotros es un privilegio tenerla aquí presente. Ella es doctora en filosofía de la Universidad de Leipzig del año 2007, es licenciada en filosofía y magíster en filosofía por la Universidad de Chile, y su línea de investigación está en la filosofía moderna y contemporánea, y principalmente en la filosofía ambiental, que es el tema por el cual nosotros la hemos convocado a este webinar. Ella ha escrito libros y artículos referentes al tema, donde menciona algunos temarios. Por ejemplo, ha escrito sobre ecocidio, autodestrucción ambiental, sobre el antropoceno y el cambio climático, aporía antiespecista relativa a la muerte en animales no humanos, jerarquía especista en Occidente, conservacionismo en era de especismo, desafío y límites de la ética ambiental en un mundo superpoblado, diálogo, bueno, con diferentes especialistas en el tema. También ha sido responsable de proyectos de investigación también relacionados con el tema, ¿ya? Uno de ellos es la ecoética vista desde el sujeto, otro que actualmente está vigente, asimilaciones desinteresadas de la naturaleza, y a partir de este proyecto Fondesit, la misma doctora Sandra Baquedano organizó un coloquio internacional este año de filosofía ambiental, donde convocó en un espacio de 2 días a figuras relevantes en el tema de filosofía ambiental de distintas partes del mundo. Un coloquio muy interesante que ella organizó. Bueno, tenemos muchos temas que son interesantes que ella ha trabajado y que por lo tanto hace de ella una invitada especial para este webinar. Entonces, Sandra, la doctora Sandra Baquedano, la voy a dejar a continuación para que ella exponga su clase titulada El impacto del especismo en la crisis climática y el desafío de una ecosociología. El tiempo de presentación es aproximadamente 45 minutos y luego dejaremos tiempo para preguntas. Las preguntas se pueden hacer en el chat, ya, directamente, o también dejaremos un espacio libre si alguien puede también expresar la pregunta de manera verbal. Bueno, eso sería, y dejo con usted a la doctora Sandra Baquedano. Estimadas, estimados, buenas tardes. Junto con saludarlos, valoro enormemente la presencia de cada uno de ustedes a la distancia, en una instancia reflexiva como esta. Agradezco especialmente a la profesora Jessica Sepúlveda por la organización de este encuentro, al vicedecano de la facultad, Jorge Gutiérrez, a la directora del Centro de Ética, Fabiola Neira, y en general a la Universidad Católica de Temuco por organizar este webinar, donde vamos a referirnos al impacto del especismo en la crisis climática y el desafío de una ecocidiología. En general, saben ustedes que detener el aumento de la temperatura del planeta en 1,5 grados por encima de lo normal para el 2020 es un plazo que fue señalado por los científicos como perentorio, como límite para evitar que el clima quede fuera de control. La ONU ha sostenido que si no se detiene el aumento de la temperatura, va a sobrevenir el desastre total, según palabras del propio secretario general Antonio Guterres. Recuerden que el Acuerdo de París fue una conferencia no vinculante. Y en general las posibilidades de que los acuerdos mundiales tengan éxito ha sido hasta ahora muy baja, ¿ya? Me refiero específicamente en este caso a este Acuerdo de París, donde las probabilidades de que se pueda cumplir, digamos, han sido consideradas como mínimas, según una investigación de la Universidad de Washington, publicada hace poco por Nature Climate
change. En este contexto, y frente a la incapacidad de los estados para dar una solución no solo al calentamiento global, sino a los problemas ambientales que han ido pronunciándose, surgen dos escenarios alternativos que se preparan para el colapso o el desastre total. Está el escenario que o sea, que es impulsado por los ultra ricos y que se resume un poco en la frase sálvese quien pueda, y aquí se encuentran empresarios, no sé, como Jeff Bezos, Elon Musk, los dueños de las criptomonedas y otros más que piensan que la inmigración de unos pocos privilegiados hacia la luna es un escenario posible, ¿ya? Y esto, que suena como un poco de ciencia ficción, ha contado con el apoyo significativo de la NASA. Por otro lado, existe un tercer escenario, que es el que engloba a parte de la sociedad civil, que también considera como inevitable el colapso, pero que sostiene que cualquier esfuerzo por detener el aumento de la temperatura requiere de la sustitución del actual modelo y de la élite que lo sostiene. Lo preocupante para la ONU es que estos sectores están impulsando movimientos globales, antisistemas, que rápidamente han generado apoyo entre la ciudadanía. Ahí están viendo, están los movimientos feministas, el movimiento Rebelión contra la Extinción, en fin, las huelgas impulsadas por Greta Thunberg. Y lo que uno, claro, se puede preguntar es que, de alguna manera, la prevención de la muerte, de la destrucción masiva, digamos, de los sistemas bióticos y abióticos, es el fin último de la ética ambiental y animal. Pero ¿con qué topamos? Topamos con la problemática del especismo, ¿ya? ¿Y qué es el especismo? ¿Qué es el especismo? Una interesante y muy compleja pregunta, ¿ya? Uno podría decir que si bien el especismo forma parte de uno de los grandes temas de toda filosofía ambiental, los alcances de su sentido y de su significado siguen siendo desconocidos aún para una amplia mayoría de personas, que afirman no obstante tener un profundo interés por diversos tópicos de la biodiversidad y en general de las dinámicas éticas relativas hacia el resto de las especies no humanas. El término proviene de especie, así como racismo proviene de raza. El racismo vemos que se da a nivel de intraespecie, mientras que el especismo supone un traspaso de la especie. No se trata de una igualdad o semejanza sustancial, ¿ya? Pero en uno y otro caso, esta analogía alude a una forma de discriminación. En lo que concierne al especismo, aquella que ejerce el ser humano contra un sinnúmero de seres vivos no humanos, basada precisamente en la pertenencia a una especie diferente de la propia. Como el espectro de discriminación puede ser tan amplio, tan inconmensurable, es relevante reflexionar si el hombre tiene alguna justificación moral para ejercer un trato dañino y perjudicial para el resto de las especies. Si quieren ver ahí una definición, el especismo se aplica a la creencia que afirma la superioridad de una especie en detrimento de las demás y preconiza, entre otras cosas, la separación de especies o grupos por segregación en condiciones de vulnerabilidad. ¿Ya? O sea, esta forma de discriminación se da, por ejemplo, en el caso del especismo contra los animales no humanos, dentro de un hábitat artificial, como pueden ser los mataderos, los laboratorios, los zoológicos, los circos, por nombrar algunos ejemplos típicos. Y si bien el ser humano está destinado a tender a incurrir en múltiples prácticas y variantes especistas, a grandes rasgos se comparten algunos patrones comunes de quienes defienden este tipo de prácticas. Dos voy a mencionar. La férrea negación a toda posibilidad que las demás especies tengan la capacidad de padecer dolor y que sean dignas o estén facultadas de poseer derechos en cuanto a pacientes morales. En ambos casos, el resultado es más o menos el mismo, ¿ya? Conlleva a no evitar, sino más bien a propiciar
directa o indirectamente el sufrimiento innecesario en seres no humanos. ¿Cómo surgió el término? El término lo acuñó Richard Ryder, ¿ya? Es decir, esta forma de discriminación remonta a un pasado milenario, ¿ya? No obstante, el vocablo que la designa surgió solo hace un par de décadas. Y como les decía, se lo debemos a Richard Ryder, quien en 1970 acuñó el término en su artículo Experiment on Animals. Él ahí condenó la postura que solían incurrir los científicos de su época, puesto que muchos de ellos aceptaban la teoría de la evolución de las especies, la teoría de la evolución de Darwin, la cual supone un continuo biológico, es decir, estos científicos aceptaban por un lado la existencia de una similitud sustancial entre un chimpancé y un ser humano, el código de ADN entre ambos guarda similitudes notables, pero por otro lado establecían en la práctica una distinción moral radical a la hora de experimentar con ellos. En la práctica no ha sido incompatible defender el continuo biológico de las especies y a la vez abogar por un antropocentrismo moral. ¿Cómo entender esta postura discriminatoria? Ryder explicó en ese artículo, ¿ya? Él piensa que la gente incurre en especismo porque el ser humano experimenta en aras de aumentar su conocimiento y beneficiar su propia especie. Singer, quien popularizó el término, sostiene que el ser humano obra sin acatar la idea de un continuo evolutivo fisiobiológico social. En cualquier caso, el especismo está sin duda en relación con el sufrimiento. Desde una perspectiva biológica se suele definir el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se encuentra en relación con algún tipo de lesión real o un daño potencial. La reacción ante ese daño es lo que estimula precisamente a actuar. Cuando los mecanismos defensivos no ayudan a canalizar el dolor y se vuelven contra quien lo padece, se produce una suerte como de atascamiento, que puede identificarse con el término sufrimiento antes que dolor, ¿ya? Antes que el dolor. Spemann, por ejemplo, comprende en esta connotación esta idea, ¿ya? Es decir, bajo esa connotación entiende esta idea de que el sufrimiento lleva más a una cierta pasividad. El dolor, en cambio, es más activo. O sea, a partir de un cierto grado de intensidad, el dolor como tal pasa a ser sufrimiento. Aunque pueden darse casos donde el sufrimiento se padezca primero, ciertas depresiones, por ejemplo, y luego sobrevenga un dolor físico asociado a ese estado. El paso del dolor al sufrimiento ocurre cuando se anula por la profundidad del padecimiento todo motivo positivo o negativo del futuro, cuando se ausenta la esperanza de alivio real y se estanca con ello la canalización que nos puede abstraer de su intensidad. Aquí entonces ya no cabe hablar de dolor, sino de sufrimiento en cuanto comporta la totalidad de un estado físico como mental. Según Bentham y Singer, el único límite defendible a la hora de preocuparnos por los intereses de los demás es el de la sensibilidad. Y la sensibilidad remite no solo a la capacidad de sufrir, sino también de disfrutar. Es común que quienes incurren y defienden las prácticas de maltrato animal tiendan a negar la capacidad que tienen los animales para sentir dolor, aun cuando sea posible observar sus comportamientos. Me refiero a cosas como sacudidas, contorsiones faciales, gemidos, chillidos, otros sonidos, en fin, diversos intentos de evitar la fuente de dolor y retirar, por ejemplo, bruscamente un miembro cuando han sido lesionados, y además de cambios fisiológicos ante el daño en potencia que se percibe como aumento de la presión sanguínea, transpiración, dilatación de las pupilas, hasta el extremo de evidenciarse incluso en el animal manifestaciones contrarias cuando el agente agresor lo ha maltratado severamente.
A pesar de que son innegables estas reacciones que provienen de seres cuyos sistemas nerviosos son casi idénticos fisiológicamente, con un origen y función evolutiva común, el especismo implícito en la postura de quienes defienden prácticas que suelen conllevar a una buena parte de estas reacciones, ese especismo niega, no obstante, que puedan funcionar estos sistemas nerviosos de manera similar al sentir el dolor. Y acá es interesante porque de alguna manera prevenir la destrucción y extinción moderna en masa de especies es el desafío más radical al que puede atender toda ética centrada en el valor, centrada en el derecho de otras especies, ¿ya? Es decir, prevenir la muerte, la ruina masiva de sistemas bióticos y abióticos es el fin último al que pueda enfrentarse toda ética ambiental, toda ética animal, toda ética más allá de las especies. Es decir, toda ética que sea motivada por móviles antiespecistas. Habiéndonos ya contextualizado con la noción de especismo, voy a referirme ahora a la del ecocidio para así sondear el impacto del especismo en la composición del ambiente. En general, la utilización del término ecocidio tuvo lugar hace unas pocas décadas atrás. Sin embargo, su origen alberga una historia doble. Por un lado está el uso del concepto mismo y su problemática propiamente tal, es decir, el complejo autodestrucción individual y ambiental tiene un origen prehistórico, pero el término que designa ecocidio surgió a mediados del siglo XX en tiempos de las guerras contra el sudeste asiático. Del prefijo oikos en griego, que significa casa y del cual derivan tanto ecología como economía, el concepto ecocidio comprende en su origen todas aquellas prácticas bélicas que han hecho del ambiente un objetivo militar, implicando sus dinámicas el intento de causar situaciones de catástrofes naturales, ¿ya? A través de diferentes premisas conceptuales, ahí están viendo lo que se propone, o sea, qué hay detrás de la noción de ecocidio, pero a través de estas premisas conceptuales, muchos especialistas han descrito situaciones similares, enfatizando diversos efectos devastadores en las sociedades afectadas de esta forma por el ser humano, ya que terminan traduciéndose en descensos abruptos de las poblaciones humanas, en una desintegración de los cimientos sociales que sostienen la organización política, la complejidad económica y las normas de civilidad en los vastos territorios colonizados o dominados de esta forma por el hombre. Se trata de situaciones límites que trascienden dramáticamente los márgenes generacionales de quienes las desencadenaron, ¿ya? O sea, la naturaleza se transforma acá en un objetivo militar. Eso es lo que hay detrás. Y bueno, Arthur Galston, digamos, fue quien acuñó el término ecocidio. Un grupo de científicos y académicos le dieron una amplia difusión a su significado en vista de denunciar la destrucción ambiental y la catástrofe humanitaria derivada de la Operation Ranchahan. Saben ustedes que la defoliación de las selvas, los bosques y la destrucción de las cosechas, tanto en Vietnam como en las zonas fronterizas de Laos, de Camboya, fue una estrategia militar de Estados Unidos contra los insurgentes del Vietcong, que era el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, como de la población campesina, a quienes buscaban negarles alimento, destruyéndoles toda la cubierta forestal donde pudieran esconderse, y así poder forzar a través de la hambruna y la contaminación la migración obligada de su gente a las zonas urbanas, las cuales eran controladas por Estados Unidos. Durante una década, específicamente entre 1962 y 1971, la Fuerza Aérea de Estados Unidos roció más de 80 millones de litros de herbicidas y defoliantes
fabricados principalmente por Dow Chemical y Monsanto. Solo en 1966 se rociaron aproximadamente 20 millones de galones de agente naranja. Fuentes oficiales vietnamitas calculan alrededor de 2 millones de víctimas humanas y 3 millones de hectáreas contaminadas por estos tóxicos. Las secuelas que dejaron para la salud humana el uso de herbicidas como programa de guerra y que devastaron el futuro en los millares de kilómetros cuadrados de bosques y tierras de cultivo que fueron pulverizados por estos herbicidas arcoíris, entre ellos el agente naranja, porque ahí, como están viendo en la lámina, en la foto, al rociarlos y con el sol, daba la sensación como de se generaba un arco iris. ¿Ya? Hicieron todo esto que se acentuara la idea de que en la guerra de Vietnam tuvo lugar un ecocidio y que como tal violaba el derecho internacional. Varios intelectuales de la época, ambientalistas, pacifistas, tomaron entonces como suya la causa anti-ecocida. Y llegados a este punto, cabe cuestionarse, estimadas y estimados, si se ha de aplicar el concepto ecocidio exclusivamente al contexto bélico desde donde se acuñó o si es plausible trascender esos márgenes iniciales. Entonces, aquí, en este contexto, es interesante también profundizar en el ecocidio y claro, uno se da cuenta de que es un fenómeno que de suyo revela del modo más trágico cómo el llamado desarrollo ha sido en verdad un mal desarrollo. Sus éxitos no han conducido a la humanidad por los cauces del progreso ambiental, sino más bien por los derroteros del retroceso en el autoconocimiento y valoración instrumental de la naturaleza. La complejidad del ecocidio no es independiente de otras dinámicas autodestructivas globales, muy interconectadas entre sí. Pensemos, por ejemplo, en el consumismo, en la superpoblación humana. Ambos fenómenos afectan la sobrecarga de la Tierra, reduciéndose la capacidad del planeta para asimilar los desechos humanos. Y esto influye a su vez en el cambio climático, en los problemas de escasez y gestión del agua, en los niveles de contaminación, deforestación, erosión, salinización y fertilización de los suelos. En definitiva, en las guerras derivadas por el control de los recursos naturales. Ahí están viendo ustedes la definición que da Catton sobre la capacidad de carga. En general, ahí están viendo la definición que él da y que dice la capacidad de carga. Bueno, él nos habla de la población máxima de una especie dada que puede ser mantenida de manera indefinida por un hábitat particular, ¿ya? Con ayuda de una tecnología y organización determinadas en el caso de la especie humana. En general, se entiende la capacidad de carga como la cantidad de individuos que pueden ser mantenidos de una cierta manera indefinidamente por un medio ambiente. Cuando la carga es inferior a la capacidad de soporte del ecosistema, es posible aumentar la cantidad de habitantes. Al existir una densidad demográfica favorable, es decir, baja, se pueden elevar los estándares de vida. En cambio, cuando la carga aumenta, se sobreutiliza el medio. Y la naturaleza ha pasado en el ser humano a ser el ambiente común, interactuado por distintos seres vivos, donde solo una especie, gracias a su especial capacidad biológica de razonar, logró imponerse sobre las demás, reificando, es decir, cosificando la naturaleza desde dentro. El poderío tecnocientífico, subordinado al sistema económico imperante, la superpoblación, las guerras industrializadas, el cambio climático global y el consumismo han conllevado a que la situación contemporánea no sea solo de destrucción, sino de autodestrucción. Y en la base de esta autodestrucción subyace una reificación especista causante de la degradación antropogénica de hábitats y la extinción en masa de especies.
A diferencia del deber, la responsabilidad por otros seres vivos y ambientes vulnerados implica la protección de la calidad de vida generada por las relaciones no solo intra, sino también extrahumanas. Mientras mayor sea el poder de daño infligido, mayor es la responsabilidad de proteger lo perjudicado. El punto es que a pesar de esta mayor responsabilidad, la magnitud de los alcances del actual poderío tecnocientífico ha aumentado sin que ese dinamismo histórico condicione la responsabilidad que atañe a la desmesura de sus efectos. El ecocidio es la señal más fehaciente de una disociación en la ecuación, puesto que ese mismo proceder ha llevado a destruir intencionalmente el medio ambiente, debilitando las sociedades inmersas en ese mal desarrollo. Las dinámicas ambientales autodestructivas aluden en cambio a la ejecución de hábitos que conscientemente tienden a dañar o destruir de un modo sustancial el ecosistema humano y la biodiversidad en la Tierra, sin existir necesariamente intencionalidad directa en gatillar esos efectos. La mera conciencia de cómo inciden las acciones de cada cual en desencadenar este tipo de discriminación nos ayuda a evitar la ejecución de prácticas destructivas causantes de la degradación global y la muerte en masa de especies. En una línea más biológica, Broswimmer escoge el término ecocidio para referirse a esta recientísima crisis de extinción masiva de especies, ¿ya? Él lo define así en su libro, Ecocidio. Si bien existe una heterogeneidad de formas de relación de distintos grupos culturales con la naturaleza, desde tiempos remotos existen fuentes que dan cuenta cómo muchas sociedades del pasado habrían tenido un trato hostil con el resto de los seres vivos y cómo se sobreexplotó el medio en las vastas zonas donde se iba asentando el ser humano. El factor alarmante de hoy en día radica en que durante las últimas décadas el alcance de las acciones humanas ha erigido con creces el mayor escenario de degradación ambiental y exterminio antropogénico que se haya registrado en la historia. Basados en registros fósiles, los paleobiólogos distinguen en términos generales dos tipos de tasas de extinciones, la de fondo y la ocurrida en masa. La de fondo suele darse en una constante luego de un largo periodo de tiempo en el que exitosamente la especie y su nicho ecológico logran perdurar sin cambios sustanciales. En contraste, en palabras de Gould, ahí están viendo que las extinciones en masa son más frecuentes, más rápidas, más profundas, ¿ya? Numerosos científicos han afirmado que la actual extinción en masa de especies solo es comparable con las tres últimas grandes extinciones que tuvieron lugar en el remoto pasado geológico. La diferencia radica en que la actual sería una extinción antropogénica. Ahí están viendo ustedes, ¿no es cierto? La primera gran extinción pudo ser provocada por el cambio climático y la variación del nivel del mar derivada de la fusión de los grandes continentes. Ahí se calcula que el 90% de las especies se habrían extinguido. Luego vino otra gran extinción en masa que, bueno, se abarcó cientos de siglos. Se cree que se provocó por el impacto de un meteorito en la Tierra, que es un cráter de 100 kilómetros, y la erupción, o hay una erupción en cadena de grandes flujos de lava, y bueno, todo eso fue aunado a un drástico cambio climático. Y la última gran extinción fue hace alrededor de 65 millones de años, fue la que acabó con la vida de los dinosaurios. Luego de la desaparición de los dinosaurios, muchas de las especies supervivientes fueron aumentando y multiplicándose significativamente. Ya, es decir, los registros fósiles de seres humanos anatómicamente modernos datan de unos 130.000 años más, 130.000 años atrás, digo, pero los estudios acerca de los orígenes de los humanos en África los sitúan hace alrededor de unos 200.000 años. Si bien hoy existe una ferviente discusión
acerca de las causas, la intensidad y extensión de las extinciones antropogénicas, existen numerosos autores que sostienen que muchas especies de animales de gran tamaño que sobrevivieron a las eras glaciales terminaron por extinguirse debido a las habilidades cinegéticas de los seres humanos, ¿ya? Es decir, debido a la caza, ¿ya? A la caza del hombre. Es cierto que las tasas de diversificación y extinción son variables durante las distintas épocas. Lo relevante es que con la llegada de los seres humanos va a comenzar a tener lugar una devastación de la biodiversidad en la Tierra sin precedentes, antropogénica, ya desencadenándose una extinción masiva causada esta vez por el hombre. Varios autores sostienen que dataría desde milenios, agudizándose drásticamente en la modernidad, es decir, drásticamente en las últimas centurias. Y si nosotros hacemos una suerte de anamnesis del especismo en la moderna extinción antropogénica, nos damos cuenta que las depredaciones ecológicas que llevaron, por ejemplo, a la extinción de la megafauna, estuvieron asociadas a métodos tan rudimentarios como cercar a los grandes animales y arrinconarlos hasta hacerlos caer a un precipicio, ¿ya? Este y otro tipo de prácticas arcaicas se habían extendido a fines del Cuaternario en distintas partes del mundo. Bruce Wima enfatiza que tanto antropólogos físicos como paleontólogos defienden la tesis entonces de que la extinción en masa de la megafauna no se debió a factores externos al ser humano, sino más bien a la masificación de la caza humana, y que esta forma preindustrial de ecocidio podría actualmente ser amplificada a un ecocidio global. Más allá de la validez o no de esta afirmación, en todos los tiempos se repetía un patrón común. En muchos de los lugares que eran colonizados por las poblaciones humanas, muchas de las poblaciones de especies vegetales y animales entraban en un precipitado proceso de agotamiento e incluso extinción. Llevado a una fase más reciente, entre los siglos XIV y XVIII, por ejemplo, el comercio moderno de pieles condujo al exterminio de los animales de piel desde donde eran explotados, o el desarrollo tecnológico del siglo XVIII, el cual hizo despegar la caza comercial de cetáceos, llevó a que en unas pocas décadas la persecución y excesiva caza industrial de las ballenas hiciera drásticamente descender las poblaciones explotadas, poniéndolas en riesgo de extinción. Bajo la óptica del concepto ecocidio, este modo de relacionarse con el resto de las especies parece hacer girar el universo en torno a grupos humanos, haciendo gravitar el eje de la indiferencia en un patrón donde el especismo, la reificación, el saqueo, la destrucción, lamentablemente no han sido la excepción, sino muchas veces la regla. Lo fatalmente novedoso es que el impacto de los alcances autodestructivos que comportan hoy en día estas dinámicas, cuyos efectos acumulativos conforman el reverso, digamos, del mismo trastorno antropogénico causante tanto del exterminio en masa de especies como de la destrucción de sistemas bióticos y abióticos, claro, nos llevan a una situación límite, ¿no? Una situación límite de colapso, de un colapso, ¿no es cierto?, en ciernes. El daño que las personas infligen a su entorno puede llevar a un largo ocaso antes de la muerte de las sociedades, o también puede ocurrir que las problemáticas que les he descrito desemboquen en situaciones límite que conducen al colapso, como se ha interpretado que ocurrió con la población humana de la isla de Pascua en el siglo XVI, o las lecciones ecológicas que dejaron los renos de la isla San Mateo en el siglo XX. En ambos casos, una población humana y otra no humana, luego de alcanzar un número exorbitante y sobrepasar la capacidad de carga de sus respectivas islas, habrían colapsado. ¿Ya? El temor de estos autores es que lo que sucedió en esas islas sea lo que le pueda ocurrir hoy al mundo globalizado. Y si bien este trágico desenlace
no ha sido la regla. En todas las sociedades que han desaparecido, la amenaza de un ecocidio mundial considera extensible el riesgo de que las poblaciones del pasado, diezmadas por problemas ambientales, sean un vaticinio de lo que pueda ocurrirle hoy al mundo globalizado. Un riesgo que se ha agudizado radicalmente por el complejo multifactorial expuesto. ¿Ya? Esta situación ya la han padecido numerosas especies, pero suele pasar inadvertida a los ojos del ser humano. Evitar escenarios de esta índole es sin duda el mayor desafío de toda ética ambiental y animal, sobre todo en esta era caracterizada por BOF como una época en que la intensidad del proceso letal es tan grande que ya se habla de la era del necroceno, ya es decir, la era de producción en masa de la muerte. Ya estamos dentro de la sexta extinción masiva. Y un concepto que ustedes también ya habrán escuchado es que hoy en día, ¿no es cierto?, se habla mucho del antropoceno, aludiendo a la idea de cómo una especie, la especie humana, ha impactado como nunca antes en la composición del ambiente, alterando globalmente el clima en el que estamos inmersos. Ya estamos hablando de las actividades de la humanidad constituyentes de una nueva fuerza telúrica, con un poder y una universalidad tan grande que pueden equivaler a las fuerzas más potentes que existen en la Tierra. La biodiversidad de la actual época geológica está enmarcada vía de reducción, ¿ya? Al haber sido alterados de manera global los ecosistemas terrestres. Estamos hablando de una época geológica forjada por los efectos que genera el mismo ser humano en el mundo. De ahí que el término antropoceno rinde una analogía con el holoceno, ¿ya? O sea, alude al impacto de las actividades humanas en la Tierra. Sturmer logró difundir el término en un artículo que publicó con Crutzen sobre el rol del ozono en la atmósfera. Del griego antropos, hombre, y kainos, nuevo, el concepto antropoceno como tal fue acuñado por ambos para designar lo que consideraban la era de la reciente época geológica, generada por el impacto y dominio de las actividades humanas sobre el planeta, con sus ecosistemas, y cuyos alcances llevan a sobrepasar los límites de la variabilidad climática característica del periodo en que el ser humano hizo su aparición y expansión sobre la faz de la Tierra. Como factores principales del desencadenamiento del antropoceno han sido considerados la superpoblación, aunada al problema de la sobrecarga, y la masificación, obviamente, del uso de combustibles fósiles. Ambos fenómenos incrementaron la concentración en la atmósfera de óxido nitroso, dióxido de carbono y metano, hasta el extremo de no encontrarse la existencia de otros indicios en el remoto pasado geológico que equiparen a la capacidad de nuestra especie para haber alterado en esta magnitud los procesos planetarios que se constatan y padecen hoy en día. Al respecto, ha de considerarse que si bien el concepto es un término científico en desarrollo, la problematización del mismo ha llevado a repensarlo y a reformular entre nuevas variantes ideas como el concepto no debiera ser quizás antropoceno, sino econoceno, capitaloceno, tecnoceno, y todo esto aviva un poco la reflexión desde las ciencias sociales, la filosofía u otras humanidades sobre las responsabilidades diferenciadas, ¿ya?, relativas a la acumulación de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que históricamente los países más ricos las concentran en un 80%, a diferencia de los más pobres que solo acumulan un 1%. Al haber un desajuste en la balanza, la acción de la gente, tanto de los desequilibrios ecosistémicos como del sobrecalentamiento global, no recaería ante todo en la humanidad en general, sino más bien en ciertos grupos de nuestra especie. Muchos científicos están convencidos, por ejemplo, que en el remoto futuro los indicios más claros de lo que
va a llegar a ser lo que fue la residencia del hombre en la Tierra, va a quedar marcada por los registros fósiles que va a dejar el estudio de los plastiglomerados. Ya los plastiglomerados, saben ustedes, son formaciones pétreas compuestas por una amalgama de plásticos y desechos humanos, arena y rocas. ¿Ya? Ahora, para que un periodo geológico se configure como tal, además de reconocerse en los congresos internacionales de geología, debe aprobarse en una primera instancia por la Comisión Internacional de Estratigrafía para luego ser ratificado por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Y bueno, tenemos que el especismo, el antropoceno van de la mano, ¿ya? No existe, por ejemplo, un consenso de cuándo surgió el antropoceno, pero se considera que hay algunos antecedentes importantes que ocurrieron hace 14.000 o 15.000 años atrás con la eliminación de ciertas especies animales por parte de los cazadores recolectores, ¿ya? Entonces eso es algo que algunos consideran, ya tratan de ver cuándo comenzó este problema. Y de alguna manera ya nos habíamos referido a esta, en su calidad de sapiens, la lucha por la sobrevivencia del ser humano con la consiguiente extinción de numerosas especies denota ciertamente una conducta especista, pero la explicación o justificación de la misma no implica una superación de la problemática. También tenemos otros que señalan que el antropoceno, ¿no es cierto?, habría comenzado con la revolución neolítica, y se conoce por tal el paso de una vida nómade a una sedentaria, junto al tránsito de una economía que se sostenía fundamentalmente en la caza, la pesca y la recolección, a una basada en la agricultura, la ganadería. En general se apunta a la masificación de la agricultura como la causante de los gases de efecto invernadero, lo cual habría imposibilitado el origen de una nueva glaciación. Hace alrededor de 8.000 años el ser humano ya se había expandido por todos los continentes, transformando su forma de vida al asentarse en los lugares que se dispersó. Es decir, la agricultura facilitó el aumento de la población en los lugares donde se implementó un nivel de producción agrícola apto para satisfacer las demandas del creciente número de habitantes de los primeros asentamientos humanos, lo cual implicó talar bosques, transformar la cubierta vegetal, agudizándose gradualmente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Ya? Hace también alrededor de 6.000 años atrás se desarrollaron además técnicas que permitieron encauzar los riegos en los campos de cultivo, en especial a los de arroz, y eso fue elevando los niveles de metano en el aire. Pero en general, todos apuntan, cuando se habla del antropoceno, ¿no es cierto?, a la era industrial, a la revolución industrial. Es ahí cuando el especismo se expande, digamos, a niveles industriales, a escala planetaria. Esta época, sabemos, es una época de enormes transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, que proliferaron durante la segunda mitad del siglo XVIII, en la región montañosa del noreste de Inglaterra, la que pasó a denominarse la Nueva Inglaterra, rica en carbón, en hierro. La extracción entonces de estas materias primas permitieron forjar grandes urbes industriales, puertos, en fin, cuando los adelantos de la ciencia, la técnica, llevaron a invenciones innovadoras en el campo de la industria. Estamos hablando que fue la fábrica de la industria moderna la que se transformó en el ícono de la productividad a gran escala, imponiéndose una economía urbana, una economía industrializada por sobre la rural, que descansaba principalmente en la agricultura, el comercio local y manual. Y esto influyó en que la población humana comenzara a crecer desmedidamente como nunca antes, un fenómeno que se acentuó a partir del siglo XIX debido a la disminución de la tasa de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida. La introducción además de recursos naturales a Europa provenientes de los continentes colonizados
o desde la talosocracia imperante en los vastos océanos, a una economía mecanizada, permitió por primera vez en la historia que el nivel de consumo de mucha gente empezara a aumentar, a crecer en una constante. Ya la necesidad de contar con más mano de obra capaz de producir y satisfacer las nuevas demandas explica también el éxodo rural que influyó a su vez en la génesis del proletariado urbano. Bueno, en fin, nos podemos detener mucho tiempo sobre analizar esta época en específico, pero por mor al tiempo, y para ir concluyendo, nos encontramos ya con la gran aceleración, la era nuclear, ambos términos con un pasado de origen bélico, surgen en tiempos del fin de la Segunda Guerra Mundial y coinciden con la detonación de la primera bomba atómica, iniciándose un periodo marcado por los amplios avances de los distintos indicadores de crecimiento enfocados en reanudar y potenciar la actividad económica en tiempos de posguerra. Desde aquel entonces hasta la fecha, las emisiones de CO2, entre otras, sufrieron una brusca alza y la población siguió aumentando en número desmedidamente, ¿ya? Es decir, el hombre terminó acá por convertirse en un poderoso agente capaz de hacer transformaciones a escala geológica, tanto así que su acción se hace comparable con otros enormes procesos que han configurado el desarrollo mismo de la Tierra. Pensemos, por ejemplo, que en esta época la población creció de 3 a 6 billones en apenas 50 años. El salto de la actividad económica tuvo una subida de 15 veces en ese periodo. El número de vehículos motorizados, por ejemplo, aumentó de 40 millones al fin de la guerra a aproximadamente 700 millones en el año 1996. Habría que saber cuántos más hay ahora hoy en día, cuántos automóviles, sería bueno tener ese dato. ¿Ya? Y el periodo de posguerra vio, digamos, la rápida expansión de viajes internacionales, comunicaciones, conectividad, en fin. ¿Ya? Que el ser humano se haya convertido en agente de una fuerza geofísica global, fundamentalmente quiere decir que debido a la cantidad de individuos y a los efectos de las acciones humanas en los procesos biogeoquímicos, se ha transformado la composición de la biosfera, configurándose un escenario de cambios multifactoriales a nivel planetario que nacen del hombre y que son perjudiciales en términos ecológicos en las actividades y hábitos humanos que componen el ambiente. Todo esto me lleva a pensar la posibilidad de sondear una ecosuicidología. Y esto porque el suicidio individual y aquel pensado en términos ambientales no son fenómenos sustancialmente diferentes entre sí. Presenté este término en la filosofía de la redención, en su estudio preliminar, porque si bien no se explicita en esta obra de Mainlander esta definición, reflexionar sobre el suicidio ambiental, ¿ya? Ayuda a entender la naturaleza autodestructiva en general. ¿Ya? La actual devastación planetaria de la naturaleza puede ser considerada no solo como una forma de destrucción, sino también de autodestrucción, en cuanto involucra al individuo y a la especie, atentando contra la biodiversidad y los ecosistemas precursores de la vida en el planeta. Los escenarios de desastre ecológico pueden conllevar sensu estricto, casos de suicidio ambiental, ecocidio o un mal progreso que desemboque en la autodestrucción de la humanidad, encontrando en la cosmovisión mainlanderiana un referente alegórico. La visión mainlanderiana no se enmarca dentro de un pensamiento ecológico. Sin embargo, un desafío epocal del que la filosofía no es ajena consiste en entender la pulsión eco-suicida, para sondear luego el sentido y significado filosófico tanto de las condiciones de prevención como las de supervivencia, lo cual exige pensar la posibilidad de una ecosuicidología. Y si bien este término no existía como tal, ahí lo presenté, como el estudio filosófico de las dinámicas ecocidas y de la prevención de las correspondientes derivaciones autodestructivas, ecosuicida. Su abordaje, por consiguiente, no solo implica hacer extensible el riesgo de que las poblaciones remotas del pasado, que fueron diezmadas por problemas ambientales, sean un vaticinio de lo que realmente puede ocurrirle hoy al mundo globalizado, sino también además
reflexionar sobre la obra de pensadores como Mainlander que significan y describen desde otras premisas conceptuales el mundo como una zona o un campo inmanente de sacrificio. Para finalizar, entiendo por ecocidio la muerte en masa de seres vivos como resultado de un acto ampliado de la gente que, dada la actual situación de sobrecarga planetaria, de replicarse universalmente, la víctima sabe que su resultado termina con la extinción generalizada de especies, incluyendo posiblemente la suya. Hay una intencionalidad de por medio, aunque no sea directa ni del todo consciente, en cuanto se trata de un crimen a la biodiversidad, una eliminación sistemática de especies, un daño al medio ambiente por causas antropogénicas que tienden a desencadenar la propia autodestrucción humana. Sin embargo, el lapso que media entre los actos ecocidas y la muerte es concebido en un sentido mainlanderiano, es decir, en un proceso que no ocurre necesariamente con inmediatez. En este caso, más allá del yo de la víctima, recae en la especie de la gente. Con independencia del tiempo, se incrementa de manera ostensible la exposición al riesgo de acelerar la muerte de la propia especie por parte de la gente que ejecuta dicho acto debido al daño ambiental sufrido. Muchísimas gracias, estimadas y estimados, por haber escuchado esta presentación. Gracias. Jessica, estás muteada. Gracias. ¿Puedes sacar la presentación ahí, Sandra? Eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Yo creo que nos ha entregado varias nociones y también yo creo que esas nociones nos entregan también como luces para poder comprender también el fenómeno que estamos viviendo. Yo creo que es interesante el desplazamiento que haces del ecocidio a la ecocidiología. Creo que hay un desplazamiento interesante que dice mucho también, como lo han señalado también los científicos, la pérdida de biodiversidad está poniendo en riesgo también nuestra propia supervivencia humana. Y claro, como que uno lo escucha, pero no lo da en el peso que tiene si lo miramos desde una ecosociología. Creo que es un término interesante y bueno, me surge una pregunta, pero prefiero primero ver las preguntas de las demás personas. Bueno, Tamara Garcés dice, no sé si esta la puedes responder, dice, debido a los diversos descubrimientos de fósiles o partes de animales que se creían extintos, ¿es correcto afirmar que realmente se extinguieron de esta tierra, pensando en que gracias a la tecnología que avanza a los pasos cantados con los años podría darse el renacimiento nuevamente de la especie derivada de los fósiles? Pregunta, bueno, es una pregunta más desde la ciencia. Sandra pregunta, muchas gracias por la exposición tan rica e interesante. Me interesa conocer si hay, y si es así, cuáles son los aportes específicos de la filosofía latinoamericana en este tema. Esa es como pregunta. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Yo me quiero sumar inmediatamente con una, a raíz de un estudio que se ha hecho hace recientemente, que se habla de un nuevo cuadro de enfermedad mental que se llama ansiedad ecológico-ambiental, que lo están sufriendo muchos jóvenes a nivel del planeta. Yo creo que algo tiene que ver un poco con eso. En los jóvenes hay un tema de un pesimismo, de hecho no quieren ser padres y que están muy molestos con la sociedad por el tema del planeta que se le está dejando. Está surgiendo este nuevo cuadro psicológico que se llama ansiedad ambiental. Igual creo que está muy relacionado con eso. Después Ángeles pregunta, muy interesante el tema y que venga de una persona tan hábil e intelectual como la señora Sandra. Estoy agradecida por haber asistido, aunque debo retirarme ahora mismo. Un gusto escucharla. ¿Podrías empezar a lo mejor respondiendo a las que han salido? No sé si alguien tiene otra pregunta o quiere el micrófono. No sé, Bueno, podrías empezar con responder esta pregunta. Bien, son varias preguntas, todas muy, muy interesantes. Agradezco, ¿no es cierto?, la inquietud, digamos, en esta problemática, ¿ya?
varios temas. A ver, vamos por parte. Primero la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana sí puede ser mucho aporte, ¿ya? Hay que pensar que en general nuestros antepasados, los pueblos originarios, no, no establecían una distinción tan radical entre lo humano y lo no humano, ¿ya? Así se explica, ¿no es cierto?, que el origen de los seres humanos sea descrito a través, ¿no es cierto?, de los volcanes, ¿no es cierto?, en el caso de los mapuches. En general, uno puede decir que para los mayas, para los incas, para los aztecas, no existía ya una escisión tan grande entre lo que es humano y no, ya entre sujeto y objeto, podríamos decir, ¿ya? Entonces, si bien, para no incurrir en romanticismo poco fundado, digamos, si bien habían prácticas ecológicas como sacrificio animal, la quema extensiva algunas veces de ciertos bosques, esto llevó a que no vieran al hombre por sobre la naturaleza, ¿ya? Sino como un ser más aunado con la misma, ¿ya? Y eso es algo que no está presente en muchas de las cosmovisiones occidentales, ¿ya? En la misma modernidad hemos visto, pensemos por ejemplo en Bacon, ¿ya? Que dice conocer, el ser humano ha de someter la naturaleza, ya por don divino le pertenece, ¿ya? Y eso fue elevado a nivel de sabiduría filosófica, ¿ya? Entonces, en la época moderna también tenemos un entorno que es concebido en términos de materia y movimiento, ¿ya? Es decir, un cosmos más bien inerte, o sea, res cogitans, en el caso de Descartes, el yo pienso, la res extensa, ya el mundo que me rodea, la cosa extensa, ¿ya? Y se da una relación más bien de reificación, se cosifica el entorno, ya pasa a ser objeto de explotación. Entonces, cómo se entiende la naturaleza influye mucho en el trato que tiene el ser humano con ella, ¿ya? Y claro, en este sentido, los pueblos originarios de acá de Latinoamérica nos pueden entregar muchas luces para resituar, digamos, el puesto del ser humano en la Tierra, ya no en una jerarquía funcional especista, sino más bien en una horizontalidad que sería muy constructivo y necesario, digamos, en estos momentos para desarrollar hoy en día. Y uno también, no me voy a explayar sobre eso, pero también en las sabidurías orientales, ¿no es cierto?, el concepto de ahimsa, del no daño, ¿ya?, en el hinduismo, budismo y jainismo, está muy presente, ¿ya? Es decir, no dañar al resto de los seres vivos. Piensen, por ejemplo, que en India se lleva una dieta vegana, ¿ya? O sea, hay un trato. Los jainas, por ejemplo, usan esta suerte como de mascarilla, diríamos, para no, al respirar, no tragarse un mosquito, ya ellos después de las lluvias no caminaban para no pisar en ningún ser y poder causarles quizás la muerte. Las cosas que comían se preocupaban de que no vinieran de animales, de seres vivos que hubiesen sido explotados. Similares ideas también están desarrolladas en el budismo y en el hinduismo, ¿ya? El ser humano no es, digamos, el- el centro, digamos, o no es el que tiene como un trato, digamos, em, funcional y necesariamente discriminatorio hacia el resto de los seres vivos. Entonces sí, los aportes de distintas cosmovisiones, no, tanto latinoamericanas como también de otras culturas neurocéntricas, respondiéndole a la chica que estaba preguntando, ¿no es cierto? Es sin duda un campo que uno puede ir nutriéndose y seguir desarrollando.
Sí, respecto también al tema de la solastalgia, de la ecoangustia, claro, es un fenómeno complicado que incluso uno piensa, digamos, en los alcances de estos sentimientos, porque el proceso, el tema del cambio climático está recién en curso, ¿ya? O sea, estos problemas van a ir aumentando. Ahora, en general, en la angustia, por ejemplo, hay que pensar, pienso un poco en filósofos como Heidegger, que no consideran que necesariamente la angustia sea un temple negativo, ¿ya? O sea, la angustia para algunos pensadores es un temple, ha sido un temple para Kierkegaard también lo fue. La angustia, en el caso de, estoy pensando específicamente, por ejemplo, en Ser y Tiempo de Heidegger, es un temple privilegiado, ¿ya? Puede llegar a ser un temple privilegiado que puede despertar o sea, que puede generar un cierto despertar existencial, ¿ya? Entonces, estamos en una situación donde los cambios ambientales van a ser perjudiciales para el ser humano, y la idea es cómo poder afrontar esto del mejor modo posible, ¿ya? Con solidaridad, con compasión, digamos, hacia el resto de las especies, ¿ya? Uno de los filósofos que yo más estudio, en el cual me identifico mucho de los pensamientos que él desarrolla, es Schopenhauer, un pensador del siglo XIX que es considerado pesimista, pero pensar a un pesimista como una persona que se queja de la vida y a un optimista como alguien que se maravilla de la hermosura de la vida, puede ser una consideración válida, pero a veces puede ser un poco simplista, en el sentido de que lo que él piensa es que lo que el ser humano quiere, desea, ¿ya? Ese querer, ese deseo, no necesariamente constituye un bien en sí, ¿ya? Entonces, de alguna manera, él propone negar esa voluntad de vivir. No habla él de negar la vida, sino negar la voluntad de vivir. Y él piensa que es eso lo que ha desarrollado el cristianismo y el budismo a través de la vía ascética, a través de la vía, digamos, de la renuncia a placeres, ya que pueden llevar a afirmar la voluntad y pasar a llevar a la del otro. Y en este contexto es que él propone que el único móvil moral válido es el de la compasión, ya padecer con. Y se plantea que la compasión es un estado de conciencia que de alguna manera no es racional, ¿ya? Pero él plantea que es un estado de conciencia en el cual el ser humano se da cuenta, digamos, que hay un dolor universal, que es común tanto a los seres humanos como a los seres vivos no humanos, ¿ya? Y por lo tanto él dice que la compasión es inmediata, a diferencia de la lástima que se provoca porque, pucha, como que siento una comodidad yo interior porque el otro lo está pasando mal. Él piensa que la compasión es más profunda y que la compasión lleva a actuar, ¿ya? O sea, lleva a mitigar el dolor del otro, lleva a mitigar el dolor del otro, lleva a acciones, digamos, que tienden a querer mitigar el dolor del otro. Es una acción más bien inmediata, ¿ya? Se corre el velo de Maya de los hinduistas que nos hace pensar que nuestro yo es un absoluto. La persona va al encuentro desinteresado del otro y trata de ayudarlo, socorrerlo, ¿ya? Dice la compasión, por ejemplo, no es racional en ese sentido, no se le puede pedir a alguien que tenga compasión, ¿ya? Él dice, es algo que surge de manera espontánea, ¿ya? Y en ese sentido él lo plantea como el único móvil moral auténtico. Dice, todo amor puro es compasión, y todo amor que no sea compasión es egoísmo, lo plantea él. Entonces también eh, estos móviles, como el que recién he hablado, el de la compasión, claro, pueden ayudar a afrontar y a acercarnos a personas que tienen esta ecoangustia, ¿ya? Esta ecoangustia. Entonces,
ahondar, digamos, en ese móvil, creo que es una salida, digamos, es un móvil para pensar bien una ecosuicidología, ¿ya? Jessica, estás con el micrófono apagado. Gracias, Fabiola. El tema de la compasión creo que es un tema sumamente importante, creo que hasta es un tema para un próximo webinar. Mira, te voy a leer dos preguntas que hay. Una lo plantea Gabriela, dice, tomando en cuenta la pregunta de Sandra, ¿cree usted que la colonización afectó mucho más a largo plazo en el tema de la contaminación ambiental? Y Patricio Inostroza nos también plantea, el especismo es un problema muy predominante en nuestra época actual, tanto social como económicamente. ¿Cuáles serían los primeros pasos para poder tener como especie futuras generaciones que permitan un mayor respeto hacia las otras especies? Qué interesante ambas preguntas. Gracias por plantearlas a Gabriela, a Patricio. Primero, si la colonización afectó a largo plazo el tema de la contaminación medioambiental, efectivamente sí. Ahí yo les recomendaría leer el libro Rebasados de Catton. Cómo se plantea un poco que el despegue, en el caso de América estoy pensando, que el despegue, o sea, ¿cómo explicarles? Como que en el fondo el subdesarrollo, ya nosotros, el subdesarrollo es consecuencia del desarrollo de los países colonizados, ya no es un paso previo, sino que fue consecuencia de... Y es un poco duro lo que él plantea, porque él dice que era distinto ser un país subdesarrollado en los siglos anteriores, por así decirlo, a un planeta que está sobrecargado, ¿ya? Y él plantea que el desarrollo cultural, el progreso en Europa se debió a que le, el consumo de gran parte, digamos, de los habitantes de Europa en países europeos que eran muy pobres, el consumo empezó a venir de otros lugares del planeta, ¿ya? Y él habla entonces de lugares fantasmas, ¿ya? Porque las personas reciben, digamos, los recursos, los empiezan a consumir en un lado del mundo, pero pierden, digamos, la noción de dónde vienen, ¿ya? Y lo mismo el ejemplo da respecto a Japón, ¿ya? Como de alguna manera la caza, ¿no es cierto?, de cetáceos, en fin, toda esta pesca industrial viene de lugares, ¿ya? Que no provienen de sus propios países, ¿ya? Entonces, eso generó abundancia material en esas sociedades, pero dejó en una situación de vulnerabilidad al resto de las sociedades, ¿ya? Desde donde se extraían esos recursos. Y lo que se plantea ahí en el caso de, por eso les mostraba la definición de la sobrecarga, es que él ve que el consumo, la extracción, ¿ya? Ha sido mucha, es tan alta que la Tierra está saturada, está sobrecargada, en el fondo. Dice, la Tierra ya no es capaz de asimilar más los desechos del ser humano. Entre esos desechos están las partículas por millón, ¿no es cierto?, que se elevan cada día más y que son las que generan el cambio climático antropogénico, ¿ya? Entonces, lo que él plantea es eso, que el mundo actual, la Tierra está sobrecargada, y el problema cuando hay una sobrecarga brusca es que luego lo que se ha visto que ha ocurrido en otras islas, como ocurrió en la isla de Pascua, como ocurrió en la isla San Mateo, es que las poblaciones por temas ambientales han descendido bruscamente. Entonces el temor, lo que él prevé, su temor, es que eso le pueda ocurrir hoy a este mundo globalizado. Por eso lo ideal sería no sobrepasarnos, ¿ya? No rebasar
la capacidad de la Tierra. Y eso, claro, implica de alguna manera consumir menos y también que la población humana no siga creciendo, porque no hay más recursos. ¿Mm? Eso. Y la otra pregunta, me dicen el especismo es un problema muy predominante en nuestra época actual, tanto social como económicamente. ¿Cuáles serían los primeros pasos para poder tener como especie futuras generaciones que permitan un mayor respeto hacia las otras especies? Una pregunta muy bonita, muy interesante. Yo no sé bien de qué carreras vienen ustedes, pero sin duda la educación pienso que es muy, muy relevante. La educación, el sentido de responsabilidad, o sea, de éticas que no solamente queden en las relaciones intrahumanas, ¿ya? Sino también considerar al resto de los seres vivos, no como meros medios, sino como fines en sí mismos, ¿ya? Por ejemplo, Hans Jonas en el libro El principio de la responsabilidad señala que lo único que aventaja a nuestra especie es que nosotros podemos ser responsables del resto de las especies. ¿Ya? Es decir, de alguna manera, él igual sitúa al ser humano, digamos, en el centro porque dice lo más importante es la responsabilidad y el ser humano es responsable de otros. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, él dice la responsabilidad intrahumana es crucial, ¿ya? Pero esa suerte como de ventaja, él no la pone en relación a una ventaja de dominio, de explotación, sino que el ser humano es el custodio del resto de las especies, ¿ya? Es custodio, es responsable por el resto de las especies. No se le puede pedir a un puma, no se lo puede castigar porque se comió, digamos, no sé, un huemul, ¿ya? No se le puede pedir responsabilidad en ese sentido. Pero el ser humano sí puede ser responsable, el ser humano sí puede ser responsable de su conducta respecto a otras especies, ¿ya? Y en ese libro, El principio de la responsabilidad, él habla de que las éticas en general uno podría decir que no solamente se preocupan de las relaciones de los seres humanos entre sí, sino de la biosfera en su conjunto, del resto de las especies. No solo hacen esta suerte de extensionismo, de decir, ok, ya no solamente el hombre es un bien y un fin en sí, ¿ya? Así un poco pensando en Kant o en la máxima, actúa y trata al otro siempre como un fin, nunca como un medio, ¿ya? O no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Bueno, él plantea que ese extensionismo también tiene que ver con incluir dentro de la esfera ética a las generaciones aún no existentes. Entonces él propone nuevos imperativos y uno de ellos es eso, no heredarles a las futuras generaciones un medio ambiente, digamos, contaminado, dañado, ¿ya? Entonces, obra de tal modo que la máxima de tu acción sea compatible, dice él, haciendo memoria, con la vida con la existencia de una vida humana auténtica sobre la Tierra. Y por vida humana auténtica, él entiende en el principio de la responsabilidad, la preservación del medio ambiente y la preservación de la identidad genética de la especie. Entonces la apertura a todo esto, a todas estas visiones, yo creo que se pueden ir desde muy pequeño desarrollando, ¿ya? O sea, el tema también, por ejemplo, de la forma más extendida de especismo se da en la alimentación. Por lo tanto, los autores antiespecistas señalan que el ser humano come carne no por sus propiedades, digamos, nutrientes, no porque sea nutritiva, sino porque les gusta el sabor a la carne. Entonces, ir cuestionándose estos hábitos muchas veces que uno los ha adquirido de manera inconsciente y que en algún momento de la vida se pueden remover, ¿ya? Sin afectar, digamos, a la propia persona ni al resto, sino generando consecuencias
en la línea de un trato, digamos, más compasivo hacia el resto. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, ¿no? Yo ¿Será que- tengo una pregunta. Ah, ya, Fernanda, quiere hacer una consulta. El ser humano actualmente ha sido como muy individualista en todos los sentidos y uno de los que puede afectar, siento que puede ser el dinero. Cuando se desarrolló el dinero hizo que el ser humano se volviera más como independiente y progresar uno mismo. ¿Cómo podría uno, como igual es complicado, pero cómo uno podría dejar de pensar tanto en el dinero y pensar como más como un ecosistema o como para el bien como general de todos? Sí, muy interesante la pregunta, Fernanda, y bueno, tiene un pasado, yo diría que histórico, que nos lleva casi a los orígenes de la metafísica occidental. Piensa que Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿ya? El hombre es la medida de todas las cosas. Y algunos autores han hecho la reflexión de que el concepto de logos, de razón, al ser traducido por ratio, ¿ya? Comenzó la razón a ser pensada más en una razón que perdió un poco esta característica así como del logos, de reunir, de llevar a la reflexión, sino que poco a poco la razón empezó más bien a ser una razón más calculante, ¿ya? Una relación de cálculo. Entonces, Leibniz, por ejemplo, fue el creador del principio de razón suficiente, ¿ya? Y con él, digamos, uno ve, claro, el despliegue de la razón suficiente. Y más adelante, por ejemplo, en las filosofías, yo he visto las filosofías de Schopenhauer, como también en las filosofías de Heidegger, se cuestiona este pensar instrumentalizado, digamos, este pensar, diría, en el mundo como voluntad de representación, ya, Schopenhauer diría un pensar que es instrumentalizado por la voluntad, ¿ya? Y no es un pensar meditativo, ¿ya? Sino que primero hay un querer personal, por ejemplo, ya quiero tomar un café. Primero surge el querer, plantea él, y luego uno empieza a razonar. Ah, sería bueno tomar un café, lo voy a ir a comprar, en fin, como que hay un querer que es irracional y que de alguna manera como que domina a la razón. Entonces, eso es lo importante, de qué forma poner un poco como una tregua a ese pensar que está siendo dominado, digamos, por por una fuerza irracional, ya en esta filosofía él diría voluntad. En el caso de Heidegger, cuando él habla, por ejemplo, en relación a lo que tú planteas, de un pensar meditativo y de un pensar calculante, y él señala que en esta época, eh, y nosotros nos movemos a través de un pensar calculante, o sea, pensamos en cuándo, cómo, por qué, para qué, ya se potencia ese pensar, esa forma de la racionalidad, un pensar funcional, donde también en este contexto, en ese pensar funcional, las cosas, la naturaleza, el resto de de los seres vivos pasan a ser eh, medios para los fines de uno, ¿ya? O sea, el río pasa a ser fuente de energía, ¿ya? De donde saco el agua. El pollo pasa a ser un plato de comida, lo que uno puede comer. ¿No? El árbol pasa a ser, se puede extraer de ahí madera. ¿No? Entonces hay un pensar funcional, un pensar calculante, y sin duda dentro de ese pensar calculante lo que está detrás es una visión economicista de las cosas. Frente a eso se plantea un pensar meditativo, ya un pensar que trata que se pregunta por qué son las cosas, ¿ya? ¿Qué son realmente? ¿Ya? Un poco estoy pensando en la máxima de la fenomenología, a las cosas mismas, ¿ya? Sin contaminarla, digamos, con este pensar
funcional, ¿ya? Entonces, es relevante en este caso, para este otro pensar, yo diría que es relevante estos móviles, como el que les decía, el móvil de la compasión, ¿ya? Para detener ese pensar calculante. También estos pensamientos más, estas éticas más ambientales, éticas animales, donde no solamente se preocupan del ser humano, sino también qué es lo que le pasa al resto de los seres vivos, ¿m? Cuál es mi relación con ellos, resituar al ser humano dentro de, del mundo en el que habitamos, no en una suerte de jerarquía especista, sino más bien en una relación horizontal, ¿no? De cooperación, de no daño, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ir terminando ya el webinar para que también descanse Sandra. Ezequiel Antileo, saluda a Mapuzungún, Mari Compuche, tremendo tema, agradezco la invitación, es un tema urgente y muy necesario, dice Ezequiel. Claudia Vidal dice, muchas gracias por la posición, estuvo muy interesante y me quedé con bastante información, de la cual no tenía conocimiento. Muchas gracias, han sido muy amables todos. Fabiola, la directora del Centro de Ética, quiere decir unas palabras finales. Gracias, Jessica. Gracias. Gracias, Sandra, por tu exposición tremendamente interesante. Hay muchos temas que yo también desconocía, así es que ha sido también una contribución, así como para todos y todas quienes nos están siguiendo, ¿no es cierto? Para nosotros también. El Centro de Ética tiene este imperativo, ¿no es cierto?, de la reflexión y esta acción ética, ¿no es cierto?, que sea vinculante y comprometida con la realidad social, ¿no es cierto? Nosotros lo declaramos particularmente con la macrozona sur, pero pienso, ¿no es cierto?, que esta interesante reflexión que tú nos has dado es para pensar en lo cotidiano, para pensar en el futuro y para pensarnos también en esta sociedad en la que estamos hoy día con las preguntas tan interesantes que habían ahí. Yo te quería preguntar algo, pero no sé, quizás para más adelante podemos, sobre la ética de investigación biomédica, ¿no? Todo el tema ahí que hay con investigación en animales. Entonces, podríamos quizás, y te dejo invitada para que podamos quizás discutir eso más adelante y conversar. Te agradezco en nombre de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, particularmente desde el Centro de Ética. La profesora Jessica Sepúlveda desarrolla toda una línea de investigación en ética ambiental. Queremos potenciar también el tema de la investigación en el área, así es que ha sido realmente una exposición brillante y muy interesante. Gracias y bienvenida siempre a nuestra facultad y a la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias a todos ustedes y por el interés en esta temática. Lo agradezco de todo corazón. Gracias igualmente. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Esperemos que en algún momento te podamos tener aquí presencialmente en esta región, en el Gualmapu. Así que va a ser un gusto tenerte también aquí en nuestras dependencias. Y bueno, me despido también de todos los asistentes. Muchísimas gracias por haber participado, asistido. Así que eso, bueno, un alumno pregunta por la asistencia, no la voy a tomar, la asistencia. Una pregunta. Bueno, que estén muy bien y podamos seguir reflexionando sobre estas puertas que nos ha abierto Sandra y que son sumamente importantes hoy en día trabajarlas y tomar reflexión sobre ella y actuar. Gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Que vaya muy Chao. bien. Muchas gracias. Gracias, Gracias. gracias Jessica. Chao. Adiós. Muchas gracias Jessica. Ay, gracias a ti, Fabiola. Hay todavía 24 participantes. Voy a llamar a... ¿Dejar de grabar? Abajito donde dice grabar. detener la grabación.